Cualquier cosa me van interrumpiendo si tienen dudas. Ya, entonces, el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía aguda, también mediada por corticoides, o sea, por anticuerpos. Existen múltiples variables, ya vamos a tocar acá las más conocidas, las más frecuentes. Se puede dar en todo el mundo con una incidencia global al año de 1 a 2 en 100.000 habitantes, ligeramente mayor en hombres y a cualquier edad. No obstante, se estima que cada 10 años va aumentando el riesgo en un 20%. Ahora, con respecto a su patogenia, está prácticamente en casi un 70-80% el antecedente de infección por Campylobacter jejuni en pacientes, por ejemplo, con cuadros gastrointestinales, pero también se asocian otras infecciones previas que pudiesen haber desencadenado este cuadro. Ya entre esos son infecciones por citomegalovirus, Epstein-Barr, pacientes con HIV, por ejemplo, el Zika en países más tropicales, pacientes con infecciones por Escherichia coli, Mycoplasma o virus de influenza. ¿Ya? Ahora, existen otros desencadenantes no infecciosos en el sentido de, por ejemplo, pacientes con inmunización, sobre todo virus vivo, en las últimas 8 semanas, y dentro de eso, por ejemplo, de la inmunización, en las que más frecuentes se han asociado virus de influenza y meningococo, pacientes con cirugías recientes que generan un alto grado inflamatorio, traumas recientes, trasplantes medulares, ya también, y algunos falsos. ¿Ya? Otros que están en estudio para ver si hay asociación o no como posible desencadenante, por ejemplo, en pacientes con lupus, sarcoidosis o linfoma de Hodgkin. Ahora, ¿qué ocurre con estos desencadenantes o estas infecciones previas? Es que se genera una respuesta cruzada, como una reacción cruzada, en donde en vez de que el cuerpo o estos linfocitos crean un anticuerpo para el antígeno patógeno, crean un anticuerpo contra un antígeno propio muy similar a este antígeno patógeno, y finalmente, en vez de atacar a este cuadro o este agente infeccioso, finalmente genera una respuesta inflamatoria mediada por anticuerpos hacia nuestro propio cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿contra quién van dirigidos estos anticuerpos? Van dirigidos o a la mielina o a las células de Schwann o al axón propiamente tal. ¿Ya? Entonces, existen diversas variables, una que son como más desmielinizantes, que es el AIDP y el Miller-Fisher, y están las variantes más axonales, que son el AMAN y el AMSAN, ya que los vamos a describir un poco más en detalle a continuación. Las variantes desmielinizantes, como la polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda o el síndrome de Miller-Fisher, lo que hacen es que estos anticuerpos van dirigidos a la mielina o a la célula de Schwann, generando una entrada importante de linfocitos y macrófagos, generando una degradación y destrucción de la mielina y dejando el axón descubierto, ¿ya? El hecho de dejar el axón sin mielina, lo que hace es que disminuye la velocidad de conducción nerviosa, por ende va a haber una especie de dispersión en la respuesta motora. ¿Ya? Ahora, con respecto a las variantes axonales, acá los anticuerpos no van dirigidos a la mielina como tal, sino al axón, y al ser una reacción dirigida directamente al axón, lo que genera es una destrucción celular más precoz, ¿ya? Porque ¿qué ocurre? En la variante desmielinizante puede haber lesión axonal, sí, pero de forma más tardía, si es que no logramos ir a frenar un poco esto. Pero en la variante axonal, inicialmente los pacientes presentan mucho más debilidad o se manifiestan mucho más severo, pero es porque daña la neurona como tal.
No solo disminuye su velocidad de conducción, sino impide la conducción nerviosa, ¿ya? Entonces, existen, lo característico en los pacientes con Guillain-Barré es que es una debilidad progresiva, simétrica, que en general inicia en los pies y sube, 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 hasta finalmente comprometer raíces altas ya a nivel C5 o incluso de pares craneales, que puede incluso finalmente hacer una falla respiratoria. ¿Ya? Eso es lo grave y por eso tocamos este tema, ¿ya? Porque es una de las urgencias neurológicas que hay que saber detectar. Ahora, afecta tanto a músculos, a musculatura proximal y distal, y lo otro característico en todas las variantes de esta patología es que los reflejos están disminuidos o abolidos, ¿ya? De todas las variantes, la más clásica es la AIDP, que es la variante desmielinizante aguda, en un 85-90%, y seguido por las variantes axonales, que es el AMAN y el AMSAN, en un 5-10% respectivamente, y la Miller-Fisher, que es una variante mucho más benigna, que incluso a veces ni siquiera requiere tratamiento, que está en un 5% y es de tipo desmielinizante. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del AIDP, que es esta polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, ¿ya? Que se caracteriza por una debilidad generalizada que avanza en días a semanas, dependiendo el cuadro. En general es menos severa que en, por ejemplo, los pacientes con variantes axonales. Compromete, por ejemplo, la musculatura respiratoria en un 30%. Se asocia mucho, por ejemplo, a parálisis facial bilateral, que se conoce como biparesia facial. La oftalmoparesia, que pueden, por ejemplo, pacientes quejarse de diplopia o tosis palpebral también, que es menos frecuente. Los reflejos que estén disminuidos o abolidos es prácticamente en todos los pacientes y se caracterizan mucho por tener esta radiculitis o dolor radicular, por ejemplo, que a veces los pacientes antes de que empiecen con los síntomas de debilidad se quejan de, ¿cómo se llama? Se quejan de dolor en los músculos o en las piernas, como en la cara posterior de las extremidades inferiores, ¿ya? O en los muslos, es como lo más característico, ¿ya? Y en general, como les mencionaba, es en la fase más aguda, o sea, cuando antes de que parta la debilidad o durante los primeros días de debilidad. Ahora, no solo se caracteriza por la parte de debilidad, sino también pueden aparecer otros síntomas asociados, y entre esos están los síntomas autonómicos, que son los síntomas que a veces nos preocupan un poco más, ¿ya? Porque claro, si bien pueden generar diarrea, estreñimiento, pueden generar cambios disautonómicos en el tema de taquicardia o bradiarritmias, pacientes con alteración de hipotensión ortostática o hipertensión supina, ¿ya? Pacientes con retención urinaria, que finalmente a veces hay que sondearlo y quedan con sondeo intermitente o sonda permanente, y que pueden incluso llegar a desencadenar miocardiopatías reversibles, ¿ya? Ahora, con respecto a síntomas más infrecuentes, está el papiledema, las mioquimias faciales, alteraciones, por ejemplo, con signos meningios, alteraciones en las cuerdas vocales, cambio en el estado mental. ¿Ya? Eso. Ahora, este es un esquema, perdón, este es un esquema en donde muestra la evolución del curso de la enfermedad. Entonces vemos la infección aguda, que puede ser como el desencadenante, que después empieza a haber una liberación de anticuerpos a nivel del torrente sanguíneo, que esos anticuerpos van a promover finalmente esta debilidad progresiva que va a alcanzar un nadir, ya que el nadir es la máxima severidad del cuadro, hasta que finalmente ya a las 4 semanas probablemente empieza a mejorar de forma progresiva, que puede llegar a quedar con grado de secuela variable, ¿ya? Dependiendo qué tan severo fue su cuadro. Ahora, existe la neuropatía axonal motora aguda, que es el AMAN,
que aquí se asocia prácticamente un 80% a esta infección previa por Campylobacter jejuni, con diarrea, cuadro gastrointestinal, generalmente en estaciones más cálidas de verano, por eso los cuadros diarreicos. Tiene mayor prevalencia, por ejemplo, en países asiáticos como Japón y China, se da en pacientes más jóvenes, y tiene un compromiso motor exclusivo, sin síntomas sensitivos, ¿ya? Ni autonómicos. Ahora, lo clásico de esto es la severidad. En general, son mucho más severas en pocos días, ya incluso llegando a la tetraparesia severa, con imposibilidad de moverse, ya reflejos abolidos, y dentro de los anticuerpos uno puede pedir el GM1 y el GD1A, que suelen estar positivos en esta variante. Y hay otra variante que es muy parecida, solo que se añaden síntomas sensitivos, ¿ya? Que también pueden tener estos anticuerpos positivos. ¿Qué tienen en común tanto la MAM como la AMSAN? Que en general recuperan muy poco. O sea, llegan al nadir y en la parte como de mejoría de los síntomas mejora muy poquito y prácticamente los pacientes quedan muy severamente secuelados, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de una variante desmielinizante que alcanza el nadir y a los pocos días ya el paciente empieza a mejorar y quedan, claro, a veces quedan con los reflejos abolidos o con una marcha en este patch, pero más que eso, los pacientes después vuelven a trabajar, vuelven a hacer su vida prácticamente independiente, ¿ya? Entonces, es de suma importancia reconocer la variante, ¿ya? Ahora, tenemos el síndrome de Miller-Fisher, que es una variante desmielinizante del Guillain-Barré y que se caracteriza por una triada clásica, ¿ya? Que es oftalmoplegia, ¿ya? Que es debilidad de los oculomotores, ¿ya? Ataxia de la marcha y reflejos abolidos. A veces hay un síndrome Miller-Fisher como tal y hay algunos otros síntomas clásicos de la variante, por ejemplo, la IDP, como un poco disautonomía, pero es muy frecuente. Quédense con la idea de que es esta triada clásica con oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, y que se asocia a este anticuerpo que es el GK1B, que está presente alrededor de un 85-90%. La variante Miller-Fisher es una variante mielinizante con buen pronóstico. Muchas veces, más allá de la ataxia, no altera la fuerza, por ende, a veces ni siquiera tiene indicación de inmunoglobulinas, ¿ya? De hecho, la evidencia dice que ni siquiera hay que tratarlos, que simplemente hay que dejar su evolución natural de la enfermedad y que los pacientes van a ir a la mejoría clínica y nada más, ¿ya? Entonces, esto es como la variante buena del Guillain-Barré, ya como la más inocua, ¿ya? Ahora, en conjunto con estos anticuerpos GQ1B, si bien están característicos del síndrome Miller-Fisher, hay otras enfermedades que también se pueden elevar y entre eso está la encefalitis de Bickerstaff, que esto es como una especie de Guillain-Barré, sobre todo se parece mucho a la variante como el AIDP, pero con síntomas de encefalopatía. Ya le hace resonancia, el paciente está perfecto, no hay alteración parenquimatosa. A lo más a veces se ve como un realce de las raíces nerviosas, como de los nervios radiculares que emergen del tronco encefálico, pero nada más, ¿ya? Y el otro es esta debilidad faringocérvico-braquial, que a diferencia del Miller-Fisher y de la encefalitis Bickerstaff, tiene reflejos conservados, ya que ahí uno puede hacer un poco la diferencia, ¿ya? Entonces, perdón, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un Guillain-Barré? ¿Ya? El diagnóstico de Guillain-Barré es clínico y se apoya con todos estos estudios que vamos a mencionar ahora. Entonces, si yo sospecho un Guillain-Barré, por ejemplo, paciente que lleva 2-3 días con una debilidad progresiva y que al principio, claro, notó que se tropezaba con los pies, ahora ya le cuesta levantar las piernas y las manos ya como que se le caen las cosas, sospechoso. Reflejo, abolido al examen físico, y estoy en la urgencia, recibo a este paciente, ¿qué hago, cierto? Entonces, hay que hacer una punción lumbar y en la punción lumbar lo que vamos a ir a buscar es que no haya elevación de leucocitos, pero sí de proteínas, que esto se conoce como una disociación albúmino-citológica, ¿ya? Que está presente alrededor del 50% de los casos. O sea, quiere decir que si el paciente ingresa con este cuadro, le hago la punción lumbar y la PL está normal, no me descarta el diagnóstico, ¿ya? Pero
viceversa, si está alterado, apoya el diagnóstico, ¿ya? O sea, tiene un buen valor predictivo positivo, pero no pero un bajo nivel predictivo negativo, ¿ya? Ahora, el estudio electrofisiológico, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a evaluar si estamos frente a una variante desmielinizante versus una variante axonal. ¿Cuál es el problema de esto? Es que para poder evidenciar los cambios en la electromiografía y en la velocidad de conducción nerviosa, al menos requiero que el cuadro lleve 1 a 2 semanas. Entonces, si el paciente lleva 3 días y ya está con dificultad motora importante y con disociación albúmino-citológica, yo no voy a esperar la electromiografía o 2 semanas para partir tratamiento, no, ¿ya? Esto es solamente para apoyar en la parte de la clasificación del Guillain-Barré, pero no nos ayuda en el diagnóstico como tal, ¿ya? El diagnóstico es clínico más la disociación, que es lo que nos podría ayudar inicialmente, ¿ya? Y los anticuerpos en general también son estudios complementarios para ir como hilando un poco más fino en el diagnóstico, en el subtipo de Guillain-Barré que tiene el paciente y para ver si es seropositivo, seronegativo, ¿ya? Pero no es diagnóstico como tal, sino es complementario, ¿ya? Y la resonancia de médula espinal lo que muestra es un realce, como que brillan las raíces nerviosas dentro del canal medular, o sea, dentro del canal raquídeo, y eso es como, esto apoya el diagnóstico. Al igual que, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo y los anticuerpos, esto tiene un valor predictivo positivo, pero un bajo valor predictivo negativo. O sea, si no hay engrosamiento ni realce de las raíces, no me descarta el diagnóstico, ¿ya? Ahora, en la electromiografía, ¿qué vamos a ver? Lo que vemos es que si nosotros hacemos un impulso, debería haber una respuesta similar, asociado, misma amplitud y seguidito al estímulo inicial, ¿cierto? Ahora, en la variante desmielinizante, acuérdense que tenemos menos mielina, por ende la velocidad de conducción va a ser más lenta. Entonces, la velocidad entre que yo hago un impulso y tenga la respuesta va a ser mucho más lenta. Y lo otro que va a haber, lo más probable es que también compromiso de la amplitud y va a haber algo que se llama como dispersión temporal y esto produce de lo mismo. Como hay una onda aquí y la otra onda acá, se genera una dispersión temporal. Y lo otro es que aumenta la latencia entre que yo hago el estímulo y se genera el potencial de acción, ¿ya? Entonces, aumenta la latencia, aumenta la velocidad de conducción y se produce una dispersión temporal, ¿ya? Versus en una variante axonal, nuestra mielina va a estar ahí bien, porque no es el foco el origen de donde vienen a atacar los anticuerpos, sino que el axón es lo que se daña. Entonces viene el impulso nervioso, llega acá, parte, se empieza a propagar y pum, se frena. ¿Por qué se frena? Porque ya no hay más axón, porque está todo dañado y empieza a haber como una especie de apoptosis neuronal en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esto no afecta al 100% de los axones al mismo tiempo, sino empieza a afectar axones de forma dispersa hasta que finalmente empieza a cada vez a abarcar más axones y genera mayor debilidad. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que si yo genero un impulso nervioso, la respuesta, como van a haber menos axones disponibles para responder a mi impulso nervioso, lo que va a pasar es que la amplitud va a ser menor, ¿ya? La velocidad va a ser la misma, porque la mielina está intacta en los axones que están normales, o los que todavía no han sido afectados, pero van a haber menos axones respondiendo, por ende, la amplitud de la respuesta va a ser mucho menor, ¿ya? Entonces, así nos ayuda esta electromiografía con velocidad de conducción nerviosa diferenciar en una variante desmielinizante de una variante axonal. Ahora, con respecto a los criterios diagnósticos, dentro de las características clínicas se requiere lo que ya hemos hablado, debilidad progresiva, ya sea de extremidades, tronco, músculos vulvares, faciales, oftalmoplegia y los reflejos disminuidos. Entonces, en conclusión, debilidad progresiva y reflejos aólicos. Eso es lo mínimo. Y cosas que nos apoyan en el diagnóstico es que la progresión de los síntomas alcanzando el NADIR sea antes de las 4 semanas, que sea simétrico, que haya algunos síntomas sensitivos, pero que no sea lo predominante en el cuadro como tal,
que pueda o no afectar pares craneales, que haya disfunción autonómica, sobre todo apoya en el AIDP, y que no haya fiebre ni otros síntomas que nos confundan, y las alteraciones electrofisiológicas compatibles, ¿ya? Entonces, todos estos elementos apoyan, pero ya con estos dos elementos iniciales de las características requeridas, uno debiese sospechar. Ahora, ¿cuándo se genera un diagnóstico de poco probable que esto sea un Guillain-Barré en pacientes que uno tenga nivel sensitivo, porque eso nos habla de algo medular, ¿cierto? Que sea asimétrico, porque esto nos pudiese hablar, por ejemplo, de alguna mononeuritis múltiple, nos podría ayudar o asociar, por ejemplo, a otras polineuropatías asimétricas, por ejemplo, algunas metabólicas, tóxicas, ya que haya disfunción intestinal o vesical al inicio, que eso nos orienta, por ejemplo, también a algo más medular, compromiso respiratorio severo al inicio, poco probable que un Guillain-Barré no tenga nada de debilidad en extremidades, pero sí mucha insuficiencia respiratoria. Ya los signos sensitivos con poca o nula debilidad, también, o sea, si predomina mucho lo sensitivo y poca debilidad, ojo, poco probable que sea esto un Guillain-Barré. Pacientes con fiebre o con pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, que ahí ya nos habla de algo más infeccioso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales? Uno, por temporalidad, el CIDP y el SIDP, que son polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatorias, pero una es crónica y la otra subaguda, respectivamente. Otras neuropatías que sean, no sé, una polineuropatía diabética, ya, por ejemplo, en temporalidad, que va a ser en meses, no solo en 3-4 semanas. Las mielopatías, ya que son compromisos de médula espinal, sobre todo en estos trastornos esfinterianos de forma inicial, mucho dolor, nivel sensitivo, ojo, eso probablemente no es un Guillain-Barré. Pacientes con trastorno de la unión neuromuscular, o sea, debilidad fluctuante, no es una disminución de la fuerza de forma lentamente progresiva o subagudamente progresiva, y trastornos de las motoneuronas con fasciculaciones, fibrilaciones, atrofia muscular. En general, en el Guillain-Barré pueden haber atrofia muscular, sí, sobre todo en variantes axonales y cuando pacientes están postrados mucho tiempo. ¿Ya? No es algo que en 2 días se genera atrofia, sino pacientes como secuela hacen atrofia muscular. Ahora, el tratamiento se basa en dos como aspectos importantes. Uno, en el soporte, o sea, pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, síntomas autonómicos, riesgo de hacer insuficiencia respiratoria, ese paciente queda el manejo de soporte. Y lo otro son el manejo que son los modificadores de enfermedad. Los modificadores de enfermedad lo que hacen es que si esta enfermedad a lo mejor en el curso evolutivo natural de su evolución tiene que ser 2 meses, 4 semanas, etcétera, yo haga que a lo mejor dure 2 semanas el curso evolutivo o 1 semana, ¿ya? Entonces, lo que nos va a hacer es acortar los tiempos de todo el proceso evolutivo, ¿ya? Entonces, con respecto al manejo de la falla ventilatoria, en general nosotros hacemos una intubación precoz, no el paciente que está con prácticamente cianosis, falla respiratoria aguda importante, sino nosotros a veces, midiendo ciertos parámetros, a los pacientes con Guillain-Barré uno los intuba de forma preventiva, sabiendo que este paciente va hacia la evolución de una falla respiratoria. Entonces, una vez que nosotros detectamos, diagnosticamos un paciente con Guillain-Barré en la urgencia, hablamos con el equipo de kinesiología y presentamos al paciente para que de partida estén todos enterados de que estamos con un paciente con Guillain-Barré. Y lo otro es que les pedimos que vayan midiendo cada 4 o 6 horas capacidad vital forzada, PIM, PEM, que es como presión inspiratoria máxima, presión expiratoria máxima, y cuando dentro de estos parámetros están bajo 20, 30, 40 respectivamente, nosotros hablamos de que el paciente va hacia la falla ventilatoria y por ende hay que hacer una intubación preventiva, ¿ya? Ahora, existe otro índice que es la espirometría numérica, en donde nosotros le decimos al paciente que con una inspiración, inspiren profundo, y que al exhalar empiecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta lo máximo número que puedan contar. Y una vez que el paciente ya requiera la siguiente inspiración, se considera el número máximo que logró contar con solo una inspiración, ¿ya?
si nosotros vemos que de a poco empieza como a respirar poquitos, eso está invalidada la prueba. Ahora, eso es una prueba poco objetiva. Lejos lo más importante es seguir con pulmometría, ¿ya? Ahora, otros predictores que nos pueden orientar un poco que la función respiratoria del paciente se está desconchinflando es que desde que el paciente inició con los síntomas hasta que el paciente está hospitalizado, son pocos días. Por ejemplo, partí anoche con un poco de debilidad en las piernas y hoy día en la mañana ya tengo, con suerte, muevo los brazos. Ojo, ese paciente va a ser una falla ventilatoria altamente probable, ¿ya? Lo otro es que al momento de pedirle que tosa o que, por ejemplo, levante los codos sobre la cabeza o que vemos biparesia facial, ojo también, ¿ya? Y con respecto a los cuadros de disautonomía, ahí lejos lo más importante es el monitoreo continuo, línea arterial, estar ahí pendiente de la parte como gastrointestinal por el tema de las retenciones urinarias, la constipación y el tema del monitoreo cardíaco en el sentido del riesgo de arritmias también que pueden desencadenar estos pacientes, ¿ya? A veces, ¿qué pasa? Que después empiezan a evolucionar a mejoría clínica desde el punto de vista motora, pero cuando uno los intenta sentar o levantar, empiezan con hipotensión ortostática severa o empiezan a hacer arritmias al intentar moverlo, entonces ahí se nos complica mucho más el proceso de rehabilitación, ¿ya? Ahora, ¿y cuáles son los modificadores de la enfermedad? Como les comentaba, estos están enfocados a acelerar la recuperación y no se da en todos los pacientes con Guillain-Barré. En teoría, solo está indicado los modificadores de la enfermedad en pacientes que tengan alteración de la marcha, ¿ya? Y que a lo mejor puedan deambular, pero siguen con los síntomas de forma cada vez más severa, ¿ya? Entonces, dentro de eso tenemos dos opciones que son las que han demostrado beneficios. La plasmaféresis y la inmunoglobulina. Ambas son igualmente efectivas. Se intentaron hacer estudios para evaluar superioridad de una sobre la otra, pero no se logró objetivar ninguna superioridad de estas, ¿ya? La plasmaféresis, como ya habíamos visto en la miastenia, el objetivo es barrer anticuerpos circulantes y respuesta al complemento. Se ha asociado a una mejoría temprana en la fuerza muscular entre un 40 y un 50%, menor necesidad de llegar a la ventilación mecánica y la dosis que se recomienda son al menos unas 3 a 5 sesiones en días alternos. Riesgos, el volumen, sobre todo en pacientes cardiópatas, a veces puede generar hipotensión por el intercambio volumen y el tema de sepsis por lo invasivo de usar estas como vías más invasivas, ¿ya? Ahora, la inmunoglobulina es un fármaco que se puede ocupar, o sea, es un tratamiento que se puede ocupar por vía periférica, no requiere catéter venoso central o de hemodiálisis, a diferencia de la plasmaféresis. Se puede ocupar ideal en un intermedio, no en una sala básica, porque igual requiere cierto monitoreo, pero basta con una vía periférica. El otro beneficio es el tema de el volumen, que no es mucho el volumen que se aporta, por ende, en pacientes cardiópatas o, por ejemplo, en pacientes renales en hemodiálisis es una buena alternativa. La dosis va de 0,4 gramos por kilo día o 2 gramos, 2 gramos por kilo y se distribuye en 2 a 5 días, dependiendo de lo que sea más práctico para el paciente. Ya, efectos adversos, la meningitis, porque obviamente está promoviendo la respuesta inflamatoria fisiológica. Puede hacer una erupción cutánea por la vía de administración y síndrome de hiperviscosidad. ¿Ya? Con respecto a los corticoides, si bien, por ejemplo, nosotros decimos ya, pero es una enfermedad inflamatoria aguda, tal vez los corticoides pudiesen ayudar. Se han hecho varios estudios y ninguno ha demostrado beneficios con el aporte de glucocorticoides en este tipo de patologías. ¿Ya? Con respecto al pronóstico, el 60% de los pacientes logran recuperar la fuerza previo, o sea, post evento de Guillain-Barré, y casi siempre los que tienen el peor pronóstico, los que menos recuperan, se ha asociado a la variante axonal y eso suelen ser alrededor de un 14% que quedan con síntomas motores severos, muchas veces postrados,
¿ya? Sobre todo los que tienen el peor pronóstico, se ha visto en los pacientes que tienen un curso más prolongado o que tienen obviamente una recuperación incompleta y solo el 3 al 7% fallece, ¿ya? Ahora, factores de peor pronóstico, la edad, el inicio rápido, como decía yo, que desde que parte los síntomas y ya empieza con debilidad más severa en pocos días, ojo que ese paciente riesgo de falla respiratoria. Pacientes que hayan requerido ventilación mecánica obviamente tienen peor pronóstico, antecedentes de diarrea crónica, o sea, diarrea previa, perdón, antes del cuadro, sobre todo en Campylobacter jejuni. Y el tema de la amplitud de los potenciales de acción motora. Ya cuando disminuyen más del 20%, ahí me equivoqué, es un más del 20%, esos pacientes probablemente van a andar mal. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, chicos? Ya, este es un tema que tienen que saber. En general es un tema que tiene que haber conocimiento de médico general, ¿ya? O sea, un médico general tiene que aprender a reconocer un Guillain-Barré, sobre todo porque la rápida detección y el manejo específico del Guillain-Barré nos va a ayudar a que este paciente no empeore su pronóstico, ¿ya? Y se pueda recuperar más rápido. Ya no ha pasado pacientes con Guillain-Barré que consultan, los dan para la casa, o sobre todo mujeres que, no, ya está así como casi que hipocondriaca, o está ahí somatizando el estrés, que la discusión del marido, no sé qué, y 2, 3 veces, y al final van a otra. Nos pasó una vez que consultó 2 veces una señora joven, 40 años, y la mandaban para la casa, así, no es nada, no, para la casa, así como un poco más que se estaba haciendo, y a los días siguientes sigue progresando, no mejoraba, consultó en Rancagua y allá le dieron todo el tratamiento que correspondía. Ya, entonces eso es una tremenda falencia y eso es porque no saben reconocerlo, nada más que por eso, porque no tienen los ojos abiertos y saber que existen todas estas variantes del Guillain-Barré. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Todo claro, profe. Ya, súper. Vamos a seguir con cefalea y ahí ya terminamos. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hablar de cefaleas, que es un tema bien importante porque es muy frecuente, ¿ya? Entonces, los pacientes con cefalea alrededor en el mundo es un 95% de los pacientes, ¿ya? Que pueden desarrollar cefalea a lo largo de la vida, ya sea episódica o por unos periodos de tiempo, o incluso cefalea crónica. Tiene una prevalencia mundial de un 47%, afecta mucho más a mujeres que a hombres y corresponden al 25% de las consultas en polineurología, ¿ya? La gran mayoría de los pacientes que sufren dolor de cabeza son cefaleas primarias, ya las causas secundarias son solo el 10%, por ende es de suma importancia saber reconocer las cefaleas primarias, saber cuáles son los tipos que existen y cuáles son los tratamientos que uno debiese abordar según el subtipo de cefalea. Entonces, la clasificación internacional de cefalea clasifica las cefaleas en primarias y secundarias. Las primarias está la migraña, entonces, de las primarias está la migraña, cefalea tensional, la cefalea del clúster o las autonómicas trigeminales y las otras cefaleas, ¿ya? Y las cefaleas secundarias están secundarias a trauma, a alteraciones vasculares, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea por un rotura aneurisma o desórdenes intracraneales, por ejemplo, no vasculares,
por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un cuadro infeccioso que a largo plazo quedan pacientes con secuela como cefalea. ¿Ya? Por ejemplo, abuso de sustancia o suspensión o abstinencia de estas, ya cuadros infecciosos, trastornos en la hemostasis, ya sea, por ejemplo, trastorno hidroelectrolítico, anemia, alteraciones tiroideas, a veces cuando no están compensadas pueden manifestarse como cefalea. Y lo otro son alteraciones como propias del cráneo, cuello, ojos, que se traducen como cefalea, pero es un dolor referido. O sea, por ejemplo, no sé, tengo un glaucoma y a lo mejor el dolor me parte en el ojo y por contigüidad me duele la cabeza. O, por ejemplo, tengo una faringoamigdalitis y finalmente se asocia a dolor de cabeza, ¿ya? O sea, son, o por ejemplo, dolores dentales, que eso igual se ve. Y lo otro son cuadros psiquiátricos, que eso ha enfocado mucho a trastornos del ánimo, que lejos es lo más importante, lo que más se asocia a cefalea, ¿ya? Y ahí es donde más cuesta manejarlo cuando hay comorbilidad. Ahora, con respecto al enfrentamiento inicial, está la historia clínica que debe ser detallada. Esto va desde antecedentes personales, familiares, edad de inicio. No es lo mismo que empieza un dolor de cabeza a los 15 años, preadolescencia, versus a los 60 años y en la vida había sufrido dolor de cabeza, ¿ya? La periodicidad, esto quiere decir si es cefalea diaria, día por medio, una vez a la semana, si es, por ejemplo, cada vez que los pacientes, las mujeres, por ejemplo, están con su menstruación, que son estas, por ejemplo, cefaleas catameniales, ¿ya? O sea, aspectos que nos mejoren o nos exacerben los dolores de cabeza. Por ejemplo, los atenuantes, claro, los analgésicos o el típico, no, es que cuando me duele la cabeza tengo que ir a una habitación oscura y dormir y ahí se me pasa. ¿Ya? O los exacerbantes, por ejemplo, pacientes migrañosos, es muy frecuente que están descritos como 500 gatillantes de migraña, que pueden ser, por ejemplo, la palta, comer vino, el queso amarillo, el sol, la hidratación, el no dormir. Entonces, hay un sinfín de exacerbantes, pero lamentablemente no, o bueno, no sé si lamentablemente, sino al contrario, no todos los exacerbantes de una persona son los mismos de la otra. ¿Ya? Si bien hay algunos exacerbantes que son más clásicos, por ejemplo, la falta de sueño, dejar muchas horas de comer, la exposición a luz fuerte, luz blanca, esta luz brillante, o al sol directo, son más frecuentes, pero, por ejemplo, ya algunos alimentos, ahí ya varía mucho de persona a persona, ¿ya? Los síntomas asociados son importantes, por ejemplo, náuseas, vómitos, sonofotofobia, pacientes con síntomas neurológicos asociados cada vez que le duele la cabeza, también es importante. Si hay auras, que este es como los síntomas prodrómicos a signos de alarma, que lo vamos a tocar a continuación, el manejo de las crisis, por ejemplo, ¿qué toma? Si toma paracetamol, por ejemplo, o algún antiinflamatorio, si está tomando ergotamínicos, triptanes, si además, no sé, está con terapias más avanzadas, etcétera. El abuso de estas, porque no es lo mismo, por ejemplo, tomar, no, me duele la cabeza una vez al día o una vez a la semana y me tomo 2 paracetamol y se me pasa a, tomo 3 gramos de paracetamol al día o más, tomo inflamatorios de por vida, me tomo un migranol día por medio o 3 migranol al día. Entonces, por eso es importante, antes de empezar a retar al paciente o educar al paciente, es importante saber un poco cómo maneja él sus dolores de cabeza, porque de acuerdo a eso uno puede ir haciendo ajustes y mejoras en cómo ir mejorando su control, ¿ya? Y si, por ejemplo, me dijo, no, si en algún momento yo consulté años atrás y el neurólogo me dejó tal y tal medicamento, saber qué preventivos usó, por cuánto tiempo. A veces hay pacientes como que dicen que no les resultó un tratamiento, pero a veces tomaron una semana. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si yo empiezo con amitriptilina y indico el preventivo y la paciente no lo toleró porque andaba con mucho sueño o sentía mucha sensación de boca seca, ¿cómo se llama? El paciente no, obviamente nunca tomó el tratamiento adecuadamente, entonces no sabemos si la amitriptilina sirvió o no sirvió como preventivo. Sabemos que el paciente no la toleró, pero no que el paciente finalmente recibió de forma adecuada ese preventivo, ¿ya? Y lo otro son las dosis.
Ya nos pasa, por ejemplo, en propanolol, que a veces le dan dosis muy bajitas, que a lo mejor es un tema de dosis simplemente, ¿ya? Así que eso es lo que hay que ir indagando bien antes de nosotros ver el tipo de dolor de cabeza y el tratamiento que queremos otorgar, ¿ya? Y otra cosa que también es importante, saber a qué se dedica, ¿ya? Por ejemplo, pasa mucho pacientes que trabajan por turnos o que, no sé, están estudiando ustedes mismos. Si, por ejemplo, yo les doy un medicamento que a las noches le da sueño a las 10 de la noche, lo jodo, porque en verdad ustedes necesitan más horas de sueño, o sea, más horas despierto, porque tienen que distribuir por la alta carga académica que tienen y organizarse para el tema del estudio. Entonces, obviamente, en esos casos, ¿cómo se llama? En esos casos, yo tengo que ir ajustando. O sea, si voy a dejar un preventivo en un paciente migrañoso que está con alta carga de trabajo o que trabaja por turnos, tengo que ver que ojalá no le dé sueño y hacer hincapié que le va a pasar esto, entonces para que él se organice bien en las horas del día, para que no se frustre en el proceso. ¿Ya? Entonces, con respecto al examen físico, ¿qué hay que hacer? Buscar muchos elementos, o sea, cosas, por ejemplo, que nos orienten de patología sistémica, lesiones cutáneas, papiledema, por ejemplo, que nos pasa a veces en pacientes que tienen una hipertensión intracraneal idiopática, muy frecuente en mujeres con sobrepeso, obesidad, y pacientes con síntomas focales. Obviamente, si es que tienen antecedentes, no sé, una ACV, o que están debutando o pesquisando cuadros focales en el momento de la evaluación inicial. Algo que ayuda mucho es el diario de cefalea. ¿Y en qué nos ayuda? Para ver si, por ejemplo, mujeres si tienen relación con la menstruación, si yo partí un preventivo y quiero ver si el antes versus el después, o sea, si antes, por ejemplo, yo anotaba en mi celular todos los días me dolía la cabeza y ahora ya me duele una vez a la semana. Y cuando me duele me tomo un analgésico y ya con eso se me pasa, y antes tenía que llegar hasta los triptanes. Obviamente quiere decir que estoy respondiendo al tratamiento preventivo, ¿ya? Lo otro es qué tanto uso los analgésicos, porque a veces hay gente que los usa a destajo y no dimensiona que está haciendo finalmente un abuso de fármacos analgésicos y eso genera después una cefalea de rebote si yo los quiero dejar de repente, ¿ya? Y lo otro es identificar los desencadenantes. ¿Profe? ¿A qué se refiere el concepto focalidad neurológica? Focalidad neurológica son síntomas neurológicos. Por ejemplo, viene un paciente con cefalea aguda y tú notas, por ejemplo, que tiene más debilidad en un lado que en el otro lado, que el paciente a lo mejor no se había dado cuenta, o paresia facial, ¿ya? O que, por ejemplo, evalúas dismetría y el paciente no se había dado ni cuenta que estaba torpe en la parte de motricidad, ¿te fijas? Entonces, esas cosas, obviamente, ese paciente, solo al detectar al examen físico una focalidad neurológica, ese paciente se ganó una neuroimagen sí o sí, ¿ya? Es pensando, por ejemplo, cuando yo tengo este paciente, ya sea ustedes, por ejemplo, que les va a llegar después si hacen consultas de APS, morbilidad, les va a llegar pacientes que se quejan por dolor de cabeza, entonces ustedes tienen que en la entrevista ir viendo todos estos detalles y en el examen físico ver, porque si tiene un examen físico y ustedes detectan esto, o hacerse una imagen directo a la urgencia, mandarlo, dependiendo de las características, obviamente, y si tiene otros signos de alarma, o si están en la urgencia y les queda la duda si este paciente, pucha, ¿cómo les voy a hacer escáner a todos los pacientes con cefalea? Este es uno de los aspectos que nos orientan a que sí o sí este paciente tiene que ir a una neuroimagen. ¿Ya? Ahora, con respecto a la cefalea en el servicio de urgencia, bueno, la historia, lo mismo que hablábamos recién, y las red flags lejos son los que nos van a ayudar un poco a ver si el paciente es o no candidato para hacer estudios complementarios. ¿Ya? Por ejemplo, que el paciente esté durmiendo y te dice que despertó a las 4 de la mañana con un dolor de cabeza insoportable, ¿ya? Que no es lo mismo que desperté porque iba al baño y me di cuenta que me dolía la cabeza, sino que el paciente despierta por el dolor de cabeza, ¿ya? O, por ejemplo, van al baño y al intentar hacer esfuerzo, muchas veces para defecar, por ejemplo, los pacientes se quejan de, de que le empeora el dolor de cabeza al pujar, ¿ya? La focalidad neurológica que ya habíamos mencionado, por ejemplo, rigidez de nuca,
ya pensando, por ejemplo, si además de cefalea ictal, rigidez de nuca, ojo, pensar siempre en esta hemorragia subaracnoidea, que es una posibilidad, los vómitos, las crisis convulsivas, el compromiso de conciencia también, que esté más aletargado, ya no solo cuantitativo, sino cualitativo también el compromiso de conciencia, y, por ejemplo, características sistémicas, que empezamos a indagar y hay un paciente con un compromiso del estado general ya de 1 mes, 2 meses, baja de peso, fiebre. Ojo ahí pensar que pudiese haber a lo mejor un linfoma en el sistema nervioso central o sistémico, o algún cuadro, por ejemplo, con síntomas constitucionales, pensar en alguna metástasis cerebral, ¿ya? Entonces, en eso tenemos que estar pendientes y obviamente en ese paciente, si ingresa con una cefalea intensa al servicio de urgencia, mandar a hacer una neuroimagen, ¿ya? O si no es a lo mejor una cefalea tan intensa y consultó en el consultorio por morbilidad, obviamente ustedes paran las antenas y derivarlo a hacerse este estudio más detallado, ¿ya? Con respecto a los exámenes de laboratorio, exámenes generales, por si es que hay algo metabólico que pudiese estar empeorando sus dolores de cabeza, pero nada muy específico, ¿ya? Ahora, bueno, acá les puse un poco más en detalle lo mismo que estábamos hablando recién, en qué pacientes hacen una neuroimagen, síntomas neurológicos focales, el cambio de patrón, ojo aquí, se van a notar o van a leer en muchos lados, cefalea con cambio de patrón. Esto no quiere decir que antes no, mis dolores de cabeza eran suavecitos y ahora están más fuertes. Ya, eso no es un cambio de patrón. Un cambio de patrón es que, por ejemplo, a mí me dolía antes la cabeza holocraniana, fronto occipital, opresiva, siempre despacito, qué sé yo, y ahora hemicraniana. Hace como una semana solo me duele la mitad de la cabeza y a mí antes me dolía de otra forma. Se fijan en el cambio de patrón que antes era holocraniana, fronto-occipital y ahora solo hemicraniana pegado. No es que a veces me duele a un lado y a veces a otro lado, sino siempre a un lado, siempre a un lado, siempre a un lado, muy localizado a veces, muchas veces, a veces pacientes que lo describen, ¿ya? Ojo. Por ejemplo, si hay pacientes que empeoran dolor de cabeza, por ejemplo, en el embarazo y el puerperio, ojo, hay patologías que son más frecuentes en embarazadas, por ejemplo, las trombosis venosas cerebrales, pacientes con eclampsia pueden desarrollarse o manifestarse con cefalea, ¿ya? Pacientes que inician con dolor de cabeza siendo muy mayores, por ejemplo, 50, 70 años y nunca antes le había dolido la cabeza, ese paciente obvio que hay que ir a hacer un estudio de imagen porque puede haber alguna lesión ocupante de espacio, ¿ya? Síntomas sistémicos, los síntomas constitucionales o antecedentes de cáncer reciente por riesgo de metástasis, ¿ya? Pacientes con HIV o inmunosuprimidos por, obviamente, riesgo de infecciones más oportunistas o de linfoma, ¿ya? Pacientes que empeoren con el valsalma, las cefaleas ictales o en trueno, y otras cefaleas que uno intenta que calcen entre tensional, migraña, hemicraniana paroxística y no calza en ninguna en específico, ¿ya? Ahora, yo les puse acá una tablita que muestra diagnósticos diferenciales de cefalea en trueno, que es lo mismo que vimos cuando vimos hemorragia subaracnoidea. ¿Se acuerdan que son estas cefaleas que alcanzan su máxima intensidad dentro del primer minuto de evolución? Y dentro de esas, claro, la principal y la que siempre se nos viene a la cabeza es la rotura por aneurisma, pero no es la única y por eso es importante que siempre manejan como al menos unos 5 o 6 diagnósticos diferenciales de este tipo de cefalea, ¿ya? Ahora, con respecto a las cefaleas primarias, tenemos las principales que son la cefalea tensional, en migraña, en racimos, pero hay otras más que vamos a ir a ver a continuación y ahí vamos resolviendo dudas, ¿ya? Ahora, con respecto a la cefalea tensional, es una de las cefaleas más prevalentes dentro de las cefaleas primarias, suele ser bilateral, no pulsátil y de un carácter más sordo, o sea que el paciente como que refiere como si le estuvieran como cargando, como que uno le pregunta, pero se parece como que pulsa, como una puntada, como un calor, no, me dicen, no, es que no, como que está ahí el dolor, como es un dolor pesado, siempre lo describen como de esta forma, como si sintieran como una pesadez, a veces incluso hay pacientes que lo describen como que sintieran como que de adentro de la cabeza estuvieran como estirando las meninges para afuera, ¿ya? Como un dolor expansivo a veces lo describen también, ¿ya? En general las cefaleas tensionales son leves a moderadas, son bastante llevaderas en el día a día, rara vez son incapacitantes, y las cefaleas tensionales se clasifican en infrecuente, frecuente o crónica, dependiendo de la cantidad de episodios a la semana, o sea, al día, a los meses y al año.
¿ya? Pacientes, por ejemplo, con cefalea atencional infrecuente es que tiene menos de un episodio al día o menos de 12 episodios al año, ¿ya? En cambio, la cefalea atencional frecuente es que tiene entre 12 y 180 episodios al año o más de 12 episodios al mes. Y la cefalea atencional crónica es aquella que tiene más de 180 episodios al año de cefalea, ¿ya? O más de 12 crisis, o sea, o más de 12 crisis al mes, al menos durante los 3 últimos meses, ¿ya? Eso es un tema más que nada para clasificarlas, para saber que si es infrecuente, frecuente o crónica, nada más que eso, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas se asocian a la cefalea atencional? Por ejemplo, pacientes que tengan sensibilidad, por ejemplo, estos típicos que le duele la cabeza, pero además tienen contracturas musculares, sobre todo cráneos cervicales. Eso es muy frecuente. Lo otro es en pacientes con trastorno del ánimo asociado, por ejemplo, depresiones o trastorno de ansiedad generalizada, es frecuente también. Y lo otro es que pacientes que tengan artrosis de columna, ya también se asocia que puede ser un gatillante en estos pacientes que sufren de cefalea atencional. Ahora, dentro de los criterios diagnósticos, acá yo les puse infrecuente, pero porque lo único que cambia es el punto A, de acuerdo si es infrecuente, frecuente o crónica. El resto son características que tienen en común la cefalea atencional en general, ya que son episodios que duran de 30 minutos a 7 días, que al menos tiene 2 de los siguientes, que puede ser localización bilateral, sensación de presión no pulsátil, que pueden ser leves a moderados y que en general no afectan mucho las actividades básicas, o sea, las actividades como su vida cotidiana, eso hace pie en eso. Y que deben tener ambas de estas, o sea, que no tiene que tener ni náuseas ni vómitos, o que máximo tenga o fotofobia o sonofobia, pero no ambas, ¿ya? Entonces, estas son las características de una cefalea tensional y el punto A, de acuerdo a lo que hablamos de la temporalidad. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? En general, va a depender de qué tan frecuente sea el dolor de cabeza y qué tan discapacitante en su vida diaria. Si es un dolor de cabeza que es una vez al mes o una vez a la semana, que es leve, me tomo un paracetamol y listo, ese paciente probablemente nosotros no le vamos a dejar ningún preventivo. Pero si, por ejemplo, te dice que tiene 2 dolores incapacitantes al mes, que tiene que irse a acostar o tiene que ir a la urgencia porque el manejo vía oral no le funciona, ese paciente claramente o tiene que retirarse del trabajo antes de la hora correspondiente porque no logra terminar el día porque el dolor es muy intenso, obviamente ese paciente tiene indicación de terapia preventiva, ¿ya? Ahora, dentro de lo no farmacológico tenemos la fisioterapia, la terapia cognitivo-conductual, manejos como de relajación, yoga, acupuntura, todas esas cosas nos ayudan un poco a manejar la parte tensional. Ahora, con respecto a los farmacológicos, lejos uno de los más usados son de los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina. En general la ocupamos en dosis bajitas, si bien hablan de una dosis de 10 a 100, la gran mayoría de nosotros tratamos 25, 12,5, hasta 50, pero máximo. Yo creo que en todo este tiempo no he visto a ningún paciente con amitriptilina, incluso en la beca, pacientes manejados con dosis tan altas. ¿Por qué? Porque generan harta somnolencia. Entonces, el problema de eso es que no lo toleran, ¿ya? Y lo otro que se asocia igual a la amitriptilina es aumento de peso. Ahora, esto es bien variable. Yo, de hecho, a veces ni siquiera se los comento a los pacientes porque siento que se predisponen, ¿ya? Entonces, siempre les hablo de la somnolencia, de que tienen que tomárselo no tan tarde para que al otro día no ande tan dormido, el tema de la boca seca, pero trato de no hablarles un tema de peso porque muchas veces me ha pasado que tengo, no sé, tendré por lo menos más de 100 pacientes manejados con amitriptilina y yo creo que un paciente de ellos aumentó de peso y el resto están iguales y con muy buena respuesta. Entonces, siento que hay cierto tabú con este medicamento que es muy bueno para preventivo, ¿ya? Lo otro son asociarlos a veces con relajantes musculares, ciclobenzaprina, baclofeno. Ya la ciclobenzaprina en general uno la deja cuando tienes como esas crisis de tensión en el cuello, contracturas musculares, pero no de forma crónica, ¿ya? Lo otro es la memantina y los otros los IRS. Ahora, la cefalea tensional tiene una comorbilidad muy importante con trastornos del ánimo, entonces a veces uno parte manejando el trastorno del ánimo y después asocia el preventivo más asociado a la migraña como tal, ¿ya?
Ahora, con respecto a la migraña, la migraña puede ser también episódica o crónica. ¿Se acuerdan que en la tensional uno hablaba del corte de 12 días al mes? Bueno, en la migraña hablan de 15 días al mes. Si es menos de 15 días al mes el dolor de cabeza, es una migraña episódica. Si tiene más de 15 días al mes por los últimos 3 meses, es un paciente con migraña crónica, ¿ya? Pueden ser con aura o sin aura, y las características de la migraña son que al menos tenga 5 ataques de dolor de cabeza que cumplan los siguientes criterios, ¿ya? Que tenga que el dolor de cabeza dure de 4 horas a 72 horas, puede partir horas a 3 días, y que tenga 2 de los siguientes, o sea, que sea unilateral, que sea una cefalea pulsátil, que sea moderada a severa intensidad y que afecte en sus actividades diarias, ¿ya? Y que tenga al menos una de los siguientes, que se asocia a náuseas, a vómitos, a fotofobia o a sonofobia, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Y que obviamente no se puede explicar a otro tipo de dolor de cabeza. Ahora, con respecto a la migraña, el pródromo afecta de 1 a 10 días. A veces el pródromo de una migraña puede ser cambios de humor, alteración del comportamiento, antojos, bostezos y cansancio, entre otros, ¿ya? Y a veces se pueden incluso aparecer 24 o 48 horas antes de los dolores de cabeza. Y el aura es otra cosa. El aura son síntomas específicos que son neurológicos, que se manifiestan minutos hasta 1 hora antes, o incluso se pueden manifestar en conjunto al dolor de cabeza. Dentro de las auras más frecuentes son, por ejemplo, las fotopsias, que los pacientes ven como una especie como de destellos en la vista, o por ejemplo ven como una telita así como casi una hemianopsia pero borrosa, o finalmente visión borrosa bilateral, ¿ya? Esos son como los más frecuentes, pero pueden, por ejemplo, haber auras como de parestesia, o sea, hormigueo en los brazos, o hay, por ejemplo, auras de hemiplegia. Entonces, pacientes casi que es un accidente vascular, o sea, es un diagnóstico diferencial de un accidente vascular, por ejemplo, la migraña hemipléjica, o la migraña basilar, por ejemplo, que es una migraña con síntomas de fosa posterior, o sea, vértigo, náuseas, diplopia, etcétera, pero siempre asociado al dolor de cabeza y con neuroimagen negativa y estudio neurológico normal. Probablemente estos pacientes, por ejemplo, con migraña basilar o hemipléjica, cuando debutan, obviamente se hospitalizan, se estudian, llegan hasta resonancia, incluso muchas veces PL, pero porque hay que descartar el diagnóstico diferencial grave, ¿ya? Pero en el caso de una vez descartado y que quedan con el diagnóstico, ya en los próximos episodios muchas veces ya no es necesario consultar. Ahora, de la migraña, como les decía, los síntomas clásicos: unilateral, migratorio. ¿Qué habla de migratorio? Que como es hemicraniana, a veces afecta, por ejemplo, en mi cránea derecha, a veces al otro día o la próxima vez que me duele la cabeza, mi cránea izquierda, etc. En general, tienden a ser las migrañas mucho más discapacitantes que los pacientes, por ejemplo, con cefalea tensional, pulsátil y la duración, que es de 4 a 72 horas. Yo hay un 2 de más, ¿ya? Y la frecuencia, que en general uno dice que pueden haber de 1 a 5 episodios al mes, ¿ya? Ahora, dentro de los síntomas asociados, la sotofonofobia, náuseas, vómitos, y que a veces pueden haber síntomas autonómicos, pero es poco frecuente. Los atenuantes, a veces, por ejemplo, los pacientes disminuyen el dolor de cabeza después de vomitar o después de dormir, o con los analgésicos. Y dentro de los desencadenantes, los más frecuentes, por ejemplo, es el hambre, la falta de sueño, el estrés, la parte hormonal, por ejemplo, en los pacientes cuando parten con los días premenstruales o menstruales, ya eso. Y esto es un poco de lo que le estaba hablando, como de los subtipos de migraña, que hay algunas migrañas que son un poco más duras, más disfuncionantes en sí, ¿ya? La migraña basilar se asocia mucho a disartria, vértigo, tinnitus, por ejemplo, problemas de audición, diplopia, ataxia incluso, síntomas sensitivos y alteración de conciencia. Al final es como un síndrome de tronco, ¿ya? La migraña hemipléjica, que en general es mucho más larga,
La hemiplegia no es como un aura normal que dura 1 hora y listo, sino a veces dura varias horas y por eso también conlleva a consultar en el servicio de urgencia, neuroimagen y todo lo que eso conlleva. Pueden ser hemiplégicas, o sea, pueden ser esporádicas o familiares y hasta el 20% de los pacientes que presentan migraña hemiplégica se asocian a una ataxia cerebelosa episódica. ¿Ya? Lo otro es la migraña retiniana, que aquí el aura es que hacen como una especie de amaurosis o visión borrosa monocular, ¿ya? Y lo otro es la migraña oftalmoplégica, que ahí hacen como una oftalmoplegia, como un tercer par, pero y solo es cefalea y un tercer par, y la cefalea a veces dura 1 semana, requiere manejo también hospitalario para el manejo del dolor, pero una vez que se resuelve ya deja de haber conflicto, ¿ya? Las complicaciones de la migraña en general están asociados por el excesivo uso de fármacos. Nos pasa mucho pacientes con abuso de ergotamínicos o triptanes, ya que ahora están más en boga, la migraña crónica, que finalmente como no hay un buen control, por ejemplo, con preventivo, o nos pasa mucho que en pacientes con trastorno de personalidad no tienen buena adherencia a los preventivos, no se logra compensar el cuadro y terminan haciendo una migraña crónica o hacen estatus migrañoso, que ahí requieren hospitalizar, estar varios días ahí en el hospital con manejo endovenoso. Las auras persistentes, por ejemplo, el infarto migrañoso, que a veces genera tanta vasodilatación por la respuesta por la vía trigeminal a nivel cerebral, que finalmente genera una isquemia cerebral, y a veces hay crisis convulsivas por migrañas muy intensas, ya que eso obviamente son muy, muy, muy infrecuentes. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los pilares en la migraña? Los pilares de la migraña son: 1, identificar los gatillantes, el manejo de la crisis del dolor, y lo otro es el tratamiento preventivo. ¿Ya? Dentro de los gatillantes, bueno, les puse acá un listado que son los mismos que ya habíamos hablado: los olores fuertes, igual, algunas comidas, ya el calor excesivo, ahora que viene el verano, los migrañosos en general no lo pasan muy bien. ¿Ya? Lo otro es el manejo de la crisis aguda, que eso es con analgésicos. O sea, lo más importante con respecto al manejo de la crisis aguda es enseñar el momento en el que debe tomar el analgésico. Nos pasa mucho que los pacientes con migraña, uno les pregunta cuándo toman el analgésico y dicen que lo toman cuando ¿cómo se llama? Lo toman cuando el dolor es muy intenso, muy severo, y que claro, el paracetamol no le hace nada, por ejemplo, que es el típico dicho que yo creo que ustedes han escuchado, y cuando uno empieza a indagar que cuánto toma de paracetamol, toman un comprimido de 500 miligramos y cuando el dolor es muy severo. Entonces ahí uno les explica que en verdad el paracetamol es buen analgésico, pero para dolores leves a moderados, y que de partida la dosis de adulto es 1 gramo. Entonces, tú el hecho de objetivar primero qué toma el paciente y de ahí corregirlo, le ayuda mucho, porque así el paciente después ya empieza a tomar el analgésico cuando corresponde, ¿ya? Entonces, si el paciente a la hora de que se toma el primer analgésico, la primera línea, que es paracetamol, sigue con cefalea, la segunda línea son los antiinflamatorios, ¿cierto? Y ahí pueden tomar desde naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, el que mejor les sirva. Y si ya no sirve ninguno de estos dos, si el paciente persiste, ahí recién nosotros deberíamos escalar a la tercera línea, que son los triptanes y los ergotamínicos. Obviamente siempre educando que nunca deben tomar más de 1 triptán al día, o sea, un fármaco de estos al día, ni no más de... como en el prospecto del fármaco habla de 10 al día, pero yo siento que ahí ya casi les das el pie para que hagan abuso de los fármacos. Yo siempre le digo a los pacientes que no más de 4 o 5 al mes, ¿ya? Por lo mismo. Y con respecto al tratamiento preventivo, que va a ir dando, que ahí tenemos que verlo enfocado dependiendo a qué se dedica el paciente, cuáles son sus expectativas, los efectos secundarios que no le gustaría tener, etcétera, ¿ya? Ahora, con respecto al manejo agudo, la guía NICE demostró que, por ejemplo, ocupar de primera línea la combinación de triptanes y AINES fue mucho más eficaz en los enfoques como de paracetamol, antiinflamatorio y triptanes. ¿Ya? El problema acá es el abuso. Si tengo una paciente con cefalea diaria que le damos triptanes y AINES de por vida, no vamos a generar una dependencia a triptanes o ergotamínicos y falla renal. ¿Ya? Entonces,
Obvio, si es de forma episódica y, por ejemplo, sobre todo los pacientes con migrañas bien discapacitantes, claro, es una buena herramienta para como abortiva, pero siempre tenemos que ir sopesando el tratamiento que sea menos invasivo y que genere menos complicaciones a largo plazo, ¿ya? Y lo otro que a veces igual ayuda a dar, por ejemplo, metoclopramida, que va a disminuir harto el tema de las náuseas y acelera el vaciamiento gástrico, ya en estos pacientes con migraña que tienen como náuseas, vómitos. Ahora, con respecto al tratamiento de la migraña, del preventivo, vamos a evaluar la respuesta terapéutica nosotros en ideal 2 a 3 meses. Ya mínimo el paciente que decidimos darle un tratamiento preventivo debe permanecer con el tratamiento al menos unos 3 meses. Y lo más importante de esto es educar al paciente sobre cuál es el objetivo del tratamiento, porque cuando uno le habla de no, es que vamos a prevenir que tenga menos dolor y que cuando le duela menos fuerte, ya para uno es clarísimo la idea de lo que uno está dejando. El problema es que a veces los pacientes entienden como que tú les vas a dar este medicamento y a ellos se les va a sanar la migraña. ¿Ya? Entonces hay que decir que él tiene una migraña, que es una enfermedad crónica, que le va a tener probablemente toda la vida y que el medicamento va a mejorar la calidad de vida, en el sentido de que si le dolía, no sé, 5 veces o 7 veces le va a doler 3 y que cuando le duela le va a doler menos y ya no va a requerir consultas en la urgencia, ni tampoco va a requerir que lo anden pinchando o tener que irse a acostar o retirarse antes del colegio, del trabajo, ¿ya? Pero no es que le vaya a curar la enfermedad. ¿Ya? Si bien está descrito que con los preventivos a veces en un 10-15% logra eliminar las migrañas, creo que prácticamente los pacientes no presentan migraña, uno suele no decírselo a los pacientes por falsa expectativa que finalmente tienen. Ahora, dentro de los preventivos que más uno ocupa, que tienen evidencia A, bueno, está el propanolol, topiramato, ya la amitriptilina tiene evidencia B, así como la venlafaxina, y ya más abajo están los gabapentina, verapamilo, pero que en general en migraña no los ocupamos tanto. Ya, ahora, existe o está descrito el tratamiento con toxina botulínica, que ahí lo que se aplica es el protocolo PREM, pero esto solo está indicado en pacientes con migraña crónica. Migraña episódica no ha mostrado beneficio, ¿ya? Y en la migraña crónica, con el protocolo PREM, lo que hace es que disminuye el número de episodios de cefalea al mes en comparación con el placebo, ¿ya? Los datos fueron estadísticamente significativos y por eso es que hoy día se ocupan. Entonces, por ejemplo, en pacientes que a lo mejor tienen contraindicación de uso de ergotamínico o triptane, esta sería nuestra tercera línea, o por ejemplo en pacientes que a pesar de las primeras opciones orales, AINES, antiinflamatorio o los triptanes no los controla muy bien y preventivos orales falló, por ejemplo, con al menos 2 o más preventivos orales, uno debería plantear esta opción terapéutica, ¿ya? En general, lo bueno de la toxina botulínica es que no es algo que haya que tomar todos los días como los otros preventivos orales, ¿ya? La toxina botulínica uno la infiltra cada 4 o 6 meses incluso y tiene pocas interacciones farmacológicas porque como es muy local la infiltración como subcutánea prácticamente, anda bastante bien, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas demostró? Demostró que tiene un promedio de menor veces o días al mes con cefalea, ¿ya? También los dolores de cabeza fueron menos severos y menos consultas en la urgencia igual, ya lo que finalmente eso se tradujo en una mejor calidad de vida. Nosotros allá en Curicó yo tengo 3 pacientes con manejo con toxina botulínica, de las cuales lejos una yo creo que fue la que presentó el cambio más severo, que ella presentaba por lo menos unas 2-3 consultas a la semana en los servicios de urgencia con DAO, con todo eso así objetivable. Y una vez que la empezamos a infiltrar, como a las 2-3 semanas de la infiltración, fin, se acabó el problema y ya como a los 6 meses, cuando ya empezó como a acabarse un poco el efecto de la
5 meses más o menos, ya empezó de nuevo con episodios de cefalea más intensos, por ende tuvimos que volver a reinfiltrar. En teoría, el protocolo PREM habla de al menos 3 veces infiltrar y de ahí ir viendo si la paciente todavía va requiriendo más infiltraciones, ¿ya? Pero es un tratamiento efectivo, pero obviamente en casos muy particulares, ¿ya? Y lo otro son estos tratamientos con el CGRP, que son anticuerpos monoclonales, que está recomendado tanto para la migraña crónica y episódica. Acá le puse las opciones terapéuticas, se puede administrar subcutáneo endovenoso. Ahora, la dosis en general se puede ir titulando, es bastante seguro, tiene buena tolerancia al tratamiento. Y se mostró que en general ya dentro de las 4 semanas los pacientes ya muestran beneficio al tratamiento, ya hace referencia con la disminución de la frecuencia de crisis y con episodios obviamente mucho menos frecuentes y menos intensos. Ahora, existen otras cefaleas que son las autonómicas trigeminales, que son cefaleas mucho menos frecuentes. Dentro de estas, la que predomina, la más conocida es el clúster, ¿cierto? Y estas son cefaleas unilaterales, ya que generan una activación de la vía trigeminal que no debería relacionarse con síntomas de migraña y que son cefaleas de corta duración, ¿ya? El clúster o la cefalea en racimo es más frecuente en hombres, peri 20-50 años, y es una cefalea unilateral. Se pueden asociar síntomas autonómicos, por ejemplo, epífora, miosis, tosis, y incluso son pacientes que, si llegan a la urgencia, son pacientes como inquietos, que no se pueden quedar como en ninguna posición porque es muy fuerte, el dolor de cabeza es muy molesto. Alcanzan su máxima intensidad a los 30 minutos hasta las 3 horas, o sea, una intensidad de cefalea igual rápida de instauración. No es como una migraña que ya no sé, empecé con dolor de cabeza a las 12 del día y ya en la tarde ya el dolor ya no lo aguanto y me tengo que ir a acostar, ¿ya? Las crisis de cefalea en general es un episodio, al menos cada 24 horas. Se establece que pueden haber de 1 a 8 episodios al día en el clúster y los episodios a veces duran semanas a meses. Entonces, ese es el objetivo del tratamiento, ¿cierto? Que el paciente no esté semanas a meses con dolor de cabeza. Ahora, el objetivo o las opciones de tratamiento es en la crisis y preventivo, ¿cierto? Para el manejo de crisis en la cefalea clúster, el sumatriptán subcutáneo es la opción. Poco disponible en Chile, así que en verdad no, ahí quedamos cortos, ¿ya? Pero eso es lo que uno debiese hacer. Ahora, siempre con toda esta opción ahora de comprar cosas en el extranjero, siempre es factible tenerla. Entonces, por ejemplo, un paciente que sufre cefalea en clúster, a veces uno le recomienda que tenga sumatriptán en la casa y ellos mismos se lo pueden infiltrar, ¿ya? Ahora, la otra opción es el oxígeno al 100%, que aquí el paciente literal ingresa al servicio de urgencia, uno detecta más o menos la clínica sugerente y con el oxígeno el paciente al rato ya empieza a mejorar hasta finalmente cesar en la crisis de cefalea, ¿ya? Ahora, con respecto al preventivo, lo que nosotros usamos es prednisona o prednisolona, 1 miligramo por kilo día, y se pueden ir continuando corticoides por lo menos unas 2 a 3 semanas. Y lo mismo con el verapamilo, que se va titulando hasta finalmente generar que el clúster se abra, ¿ya? Y eso nos ayuda como a ir preveniendo y también que no hayan tantos episodios, porque el clúster, si bien uno sabe ya lo controla, después obviamente puede volver a recurrir a los meses o años después, ¿ya? No es como que lo trato una vez y después nunca más aparece. Acá les puse igual esta imagen que un poco nos habla de las opciones de tratamiento, el sumatriptán subcutáneo o oxígeno inhalatorio. El tema de, esto es como un tratamiento transicional, que se habla que aquí, por ejemplo, pueden haber bloqueos de nervio occipital mayor también, ya, o con corticoides, y la terapia preventiva, que es con verapamil o litio, igual que está como descrito, ya. Después tenemos la cefalea hemicrania continua, que es una cefalea también unilateral persistente, que puede o no tener asociación de síntomas autonómicos como la epífora, o sea, la epífora, la rinorrea, etcétera, pero ya son más intensas, no es tan leve. Y el tratamiento clave es indometacina. En general anda muy bien con indometacina como preventivo y
en general se mantiene la indometacina hasta lograr un buen control de crisis. Después tenemos la cefalea hemicrania paroxística, que esta es una cefalea parecida al clúster y a la hemicrania, solo que dura poquito. Dura en general 2 a 30 minutos y cede. Siempre se asocia a síntomas autonómicos y puede tener de 2 a 20, o sea, 40 crisis al día, ¿ya? Mucho más que, por ejemplo, el clúster, que tiene de 1 a 8, o sea, tiene menos. Y en general, los episodios con remisión de al menos un mes, y dentro del tratamiento, lejos la indometacina, al igual que la hemicrania continua, es la opción terapéutica, y uno debiese mantenerla por lo menos hasta que logre un buen control de la crisis. Y finalmente tenemos el ZUNC y el SUNA, que también son cefaleas unilaterales, pero estas son muy, muy, muy breves, de 5 a 4 minutos, ¿ya? Y en general pueden tener de 3 a 200 episodios al día, o sea, son muy, muy frecuentes. Están el SUN y el SUNA, en que se diferencian en que, bueno, ambos tienen inyección conjuntival, pero uno puede o no tener rinorrea, y también el tratamiento es con indometacina. Ahora, a veces cuando no responden a indometacina, también uno ocupa a veces la motrigina o lidocaína como un preventivo, pero ahí hay que ir viendo de paciente a paciente. Ahora, aquí les puse una tablita resumen para que vieran un poco objetivaran de forma comparativa los distintos tipos, ¿ya? Entonces tenemos el clúster, que, bueno, todas son unilateral, que es lo básico de este síndrome, pero el clúster, si ustedes se fijan, miren, duran de 15 a 180 minutos, mucho menos ataques al día versus las otras. La hemicrania paroxística de 2 a 30 minutos y las otras son de segundos, ¿ya? Y muy frecuentes, ¿ya? Dentro del SUN y el SUNA, como les dije, los dos tienen inyección conjuntival, pero el SUNA tiene además rinorrea asociada, y la hemicrania continua puede tener todos los síntomas autonómicos asociados. Las tres últimas se asocian a respuestas con indometacina. Denme un segundito. Ya, disculpen. Entonces, si ustedes se fijan, estas últimas tienen todas buenas respuestas a la indometacina, excepto el clúster, que es la única que no responde a la indometacina, ¿ya? Ahora, existe otra cefalea, que es la nueva cefalea diaria persistente, que de nuevo poco tiene, porque ya está escrita desde 1986, ¿ya? Es una cefalea muy infrecuente, pero lo característico acá es que es, por ejemplo, un paciente que no sufría o no tenía antecedentes de cefalea, pero de un momento para otro empieza con un dolor de cabeza que es constante, incesante, no para. Pero yo me acuerdo en el momento exacto en donde yo partí con este dolor de cabeza. Claro, nosotros sabemos que la cefalea tensional ya a veces parte a los 20, 30 años, a veces incluso en la niñez, pero menos frecuente. Pero, por ejemplo, este es un paciente a lo mejor de 50, 60 años que yo de un momento a otro empecé con dolor de cabeza, no sé, yo estaba almorzando y desde que estaba almorzando empecé con este dolor y no se ha pasado, no se ha pasado, no se ha pasado, pasado. Y un dolor pegado, ¿ya? Y comparte características similares a la cefalea tensional, por ejemplo, en que es opresiva, holocraniana, no se asocia en general a sonofotofobia, ni a náuseas, ni vómito, pero lo característico acá es que no cede, ¿ya? No se ha logrado identificar la causa de esto, y lo malo de esto es que no anda muy bien, por ejemplo, al tratamiento preventivo. Entonces ahí es donde nos complica, y a veces es un poco más difícil lograr un buen control o un adecuado manejo de este tipo de cefalea, ¿ya? Pero es muy, muy infrecuente. Ahora, les quise agregar cortito el de las neuropatías del trigémino, que a veces se asocia, por ejemplo, sobre todo se confunde con estas cefaleas hemicrania, ¿ya? En donde la neuralgia del trigémino es un dolor neurálgico. Eso quiere decir que es un dolor urente, como un calor, como un ardor en la cara, como que le estuviera así como la piel quemada, así literal,
que es de gran intensidad, unilateral, y que puede durar segundos a minutos, las crisis, ¿cierto? Las crisis de la neuralgia. Ahora, estos pacientes tienen alta sensibilidad en facial, que incluso, por ejemplo, con el simple roce de la ropa o la crema o el roce con la mano, la piel, ya generan estas crisis. Entonces, la neuralgia del trigémino tiene dos formas de manifestarse. Solo con estas como corrientazos que le llaman, que son como crisis paroxísticas de dolor neurálgico, y aparte de eso, pueden ser con crisis y además quedar con un dolor facial persistente, que es esto que yo les digo, que no solo le vienen como estos como corrientazos, sino además tienen como hipersensibilidad hemifacial que uno les toca, tienen el cuero cabelludo hipersensible, etc. Entonces, que hace mucho más invalidante el día a día en estos pacientes. Ahora, dentro de los tratamientos, nuestros favoritos son lejos la Carva y la Oxcarva. Anda muy bien, uno empieza a titular en dosis más bajitas y ahí va añadiendo a veces otros fármacos, por ejemplo, la gabapentina o la amitriptilina, a veces igual la asociamos, la duloxetina cuando tiene a veces mucho componente emocional, vamos asociando como el dolor neurálgico, ya, pero lejos con las que siempre uno debiese partir es con la Carva y la Oxcarva. Ojo, por ejemplo, en pacientes con parálisis facial periférica, que a veces hacen neuralgia por contigüidad, por inflamación de la zona, por vía viral. Entonces, a veces hacen neuralgia posherpética, entonces hay que tener ojo aquí en el qué dar, ¿ya? Muchas veces vemos que les parten pregabalina y todo, pero no son los idóneos. Uno debiese partir con Carva o Oxcarva, ¿ya? Las cefaleas las cefaleas secundarias, ya, que ya habíamos mencionado, que pueden ser secundarias a trauma, atribuidas por lesiones vasculares o no vasculares, por abuso o abstinencia de alguna sustancia, secundaria a alguna infección, o trastornos como ya metabólico, hidroelectrolítico, hormonal, etcétera, entre otros, ¿ya? Pero esas son las cefaleas primarias, lo que más quería hacer énfasis, que es lo que les va a ayudar a usted el día de mañana, sobre todo, sea lo que quiera que trabajen, la cefalea es algo muy frecuente, yo creo que más de alguno de ustedes sufre de cefalea o alguno de sus familiares, entonces obviamente es muy útil aprender un poco de cómo se maneja y cómo se diferencia una de la otra, ¿ya? Eso. ¿Dudas, chicos, de algún tipo de lo que hemos hablado? ¿Aló? Yo por lo menos no. Ya, bueno, no sé, terminamos hoy. Cualquier duda igual me pueden escribir vía mail si es que tienen, o si no a través del doctor Cruz, ¿ya? Así que nos vemos, chicos, los dejo en libertad. Doctora, Ujú. ¿de casualidad nos podría enviar los PPT al correo del curso, al mismo que nos envió la clase pasada? Que estos PPT creo que no los tenemos. Es que se los envié en la mañana, antes de partir la clase, como a las 8:30. ¿Pero al correo del curso o a la delegada? No, a la delegada. Ah, ya. No, entonces no se preocupe, se los pedimos más tarde a ella. Muchas Ya. gracias. Sí, no, pero ella lo tiene, ya. Ya, Si gracias, quieren me doctora. mandan el correo del curso, le dicen a ella que me lo manda, así después les envío a todos directamente al correo del curso. Ya, muchas gracias. Ya, chao, que estén bien.